Hola y bienvenidos al Noticiero Constitucional, un espacio producido por el TC para compartir sus noticias con todos los peruanos. Les saluda Mirta Ibáñez y estos son nuestros titulares. Mujeres líderes del Perú visitan el TC y firman compromiso por el Día Internacional de la Mujer. Sentencia del Tribunal Constitucional ratifica la legalidad de las medidas de protección judicial para mujeres en contra de sus agresores. Ministerio de Cultura entrega reconocimiento al TC por su noticiero en quechua. Ratifican constitucionalidad de corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos. Cada 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por ello, en el marco de una fecha tan importante, el TC invitó a mujeres líderes de nuestro país al conversatorio Palabra de Mujer. Más detalles en la siguiente nota. A solo días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Constitucional invitó a destacadas mujeres del ámbito público y privado a participar del conversatorio Palabra de Mujer, la conquista del espacio público por las mujeres. La primera presidenta en la historia del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, dio la bienvenida. Son ustedes, mujeres destacadas en su ámbito profesional, que han logrado visibilizarse y que han logrado sobre todo mostrar el empoderamiento de la mujer, que es el eje central para el desarrollo de los países. Al evento acudieron Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, María Antonieta Alba, ministra de Economía y Finanzas, Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Janet Tello, jueza suprema, María Isabel León, presidenta de la CONFIEP, María Jara, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, Carmela Cifuentes, vicepresidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21, e Indira Wilca, excongresista de la República. Cada una de las invitadas pudo dar cuenta del duro camino que recorrió para llegar a la posición que hoy ocupa, así como su sentir frente a la lucha de la mujer peruana. Por primera vez en la historia del país tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género. No hay conquistas si no se libran batallas, no se ganan guerras si no se libran pequeñas batallas en tu vida. Tenemos que luchar todos los días, tenemos que repetir todos los días que somos capaces, que tenemos talento. Considero que las mujeres podemos llegar a ocupar las posiciones que queramos con determinación. Al conversatorio se sumaron el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, y los magistrados Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón. Al cierre del evento se firmó el Acta de Compromiso. Soñamos con un país sin feminicidios. Soñamos un país donde la voz de las mujeres sea escuchada y respetada, ocupando cada vez más cargos públicos y con presencia en espacios de decisión. Soñamos un país con equidad real de hombres y mujeres para acceder al empleo, la salud, la educación y la seguridad. La cuota artística la puso el proyecto Machitas Mujer Caporal, primer grupo femenino que rompe esquemas en una danza tradicionalmente bailada por hombres. En este evento tuvimos la oportunidad de escuchar la historia de lucha y empoderamiento de cada una de las invitadas. Llegar al alto cargo que hoy ostentan fue complejo, pero también inspirador. A continuación, les invito a ver sus testimonios. Y lo que yo creo que nos pasa a muchas mujeres es que tenemos que trabajar el doble para demostrar de lo que somos capaces, o el triple. Tenemos que pensar siempre en variables de empleo de ingresos, porque la independencia económica de una mujer va a ser muy importante también para que pueda participar. Esa Política Nacional de Igualdad de Género es la herramienta fundamental para derribar estructuras, barreras, de todo aquello que implica esquemas de desigualdad. Uno puede ver que todavía esos espacios de representación no están plenamente garantizados en otras instancias tan o más importantes. Apostar por la política como mecanismo para transformar la sociedad, para vencer algunas desigualdades que todavía hoy persisten. Que otro día revisaba una encuesta que decía que en el Perú el 50% de la población pensaba que la mujer debería quedarse en su casa. Y estamos en el año 2020. Estamos a un año del bicentenario y todavía tenemos esos pensamientos. Yo he sido la primera presidenta de la CGTP después de 78 años de historia. Para mí fue muy difícil ponerme a la altura de un Isidoro Gamarra, de un Pedro Wilca, del mismo Mario Guamán. Fue difícil. O sea, ese es el temor también por la idiosincrasia de la mujer de que asumir un reto. Un día cuando se me ofreció la oportunidad de transformar la movilidad en Lima,
asumí el reto de hacerme cargo de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, donde la primera pregunta, ni bien di mi primera entrevista, es, bueno, ¿y usted qué pergaminos tiene para hacerse cargo del transporte? Una actividad absolutamente vinculada a lo masculino. En cierta oportunidad tenía yo que ir al Departamento de Policía de Drogas de Loreto, y donde quedaba, en la zona de Belén. Y tuve que caminar todo el mercado de Belén, eran 5 o 6 de la tarde, tomar mis diligencias, y las diligencias no se hacían en 1 hora, 2 horas. Generalmente salíamos de madrugada y yo salía sola, no había escrito, no había policía, no había nada, no había patrullero, pero eso te forja el carácter. Yo he trabajado y tenía que demostrar a diario que sí podía, que teníamos, las mujeres hemos ido ganando espacios en la Fiscalía. En este momento yo puedo decirle que hemos conquistado paridad. Estamos a un 49 y 51%. En el año 2013 ingresé a la Corte Suprema de Justicia para ser la mujer número 4 de las juezas supremas, por la plaza que dejó la doctora Elcira Vázquez, quien nos abre el camino cuando corre ella, también revelándose a las normas establecidas por la alfombra roja del interior del Palacio de Justicia en la Corte Suprema, que nadie podía pisar. Estoy segura que yo soy el resultado de mi madre. Muchos me asocian siempre, porque su papá ha sido bien combativa y por eso también debe ser combativa. No, pienso que eso viene, si bien genéticamente podríamos decir, pero soy la hechura social de mi madre. Pero al margen de la educación, que decía que era lo que empoderaba a una persona, el otro elemento era el trabajo, porque te da autonomía. Tu mejor carta de presentación es tu trabajo. Y pienso que en esa línea es la que desarrollé todos mis pasos, tratando de hacer que el trabajo que se me asignaba, hacerlo lo mejor posible. Por unanimidad, el tribunal ratificó la legalidad de las medidas de protección judicial de mujeres en contra de sus agresores, reconociendo así la plena vigencia del derecho de una vida libre de violencia. El Tribunal Constitucional ratifica la legalidad de las medidas de protección judicial para mujeres en contra de sus agresores. El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió que las medidas de protección judicial a favor de las denunciantes de violencia pueden ordenarse con la sola evaluación de una ficha de valoración de riesgo. La protección puede adoptarse sin escuchar la declaración del denunciado. Por unanimidad, el tribunal ratificó que la justicia puede dictar medidas de protección urgentes, como el retiro del agresor del domicilio, impedimento de acercamiento o proximidad, prohibición de comunicación, prohibición de tenencia, entre otras. Reconoció así la plena vigencia del derecho de una vida libre de violencia. La sentencia evaluó el caso de una medida judicial de protección dictada a favor de María Luisa Paredes Tambra, víctima de violencia psicológica residente en Ica. El colegiado declaró que la decisión judicial adoptada en el marco de Ley 30.364 sobre la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar no vulneró ningún derecho del supuesto agresor. Ello porque, según el artículo 16 de esta ley, el juzgado de familia puede ordenar medidas de protección y o cautelares acorde con la necesidad de la víctima. En la sentencia se enfatiza que garantizar y asegurar el desarrollo de una vida libre de violencia, cualquiera sea su clase, física, psíquica y moral, es propia de todos los seres humanos, pero especialmente significativa en el caso de las mujeres. El noticiero constitucional en quechua, producido por el TCA, recibió un reconocimiento del Ministerio de Cultura por revalorar el uso de las lenguas originarias del Perú. Nuestro programa Noticiero Constitucional, que el Tribunal Constitucional emite en idioma quechua desde el 22 de enero pasado, recibió el reconocimiento del Ministerio de Cultura por revalorar el uso de las lenguas originarias en los diferentes puntos del país. En un acto simbólico realizado en la sede del Ministerio de Cultura, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, la viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo Huertas, hizo el reconocimiento oficial a la iniciativa de la presidenta del TC, Marianela Ledesma Narváez, de realizar por primera vez en su historia un noticiero en quechua. Las lenguas indígenas son importantes, están vivas y reconocemos los esfuerzos que han hecho las instituciones públicas en este tema. Queremos visibilizar el gran esfuerzo que hace el TC, las ganas que le ha puesto para que sus servicios puedan ser dados en lenguas indígenas, sostuvo la viceministra Acevedo. En la ceremonia participó el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien recibió la distinción a nombre del Tribunal Constitucional.
Marianela Ledesma explicó, al anunciar el lanzamiento del noticiero en lengua quechua, que con el noticiero en quechua se busca cumplir con una política de inclusión que impulsa su gestión. Luego de conocer la ponencia, debatir y votar, el Pleno del TC decidió por 4 votos a 3 que las peleas de gallos, peleas de toros y corridas de toros son constitucionales. El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió por mayoría de 4 votos contra 3 declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad, expediente 22-2018 PI/TC, que cuestionaba la excepción de las corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos de la Ley 3047, Ley de Protección y Bienestar Animal. Votaron por declarar infundada la demanda los magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, ponente, y José Luis Ardón de Taboada. En tanto, los magistrados Marianela Ledesma Narváez, Ernesto Blume Fortini y Eloy Espinosa Saldaña Barrera se pronunciaron por declararla fundada. Con la decisión de la mayoría, se ratificó la constitucionalidad de las corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos, al no haberse alcanzado los 5 votos requeridos para declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad. La presentación de la ponencia, debate y votación de este caso se constituyó en la segunda experiencia en la cual se usaron las diversas plataformas informativas del Tribunal Constitucional, página web, YouTube, Twitter y Facebook, para transmitir, y así la ciudadanía pueda conocer los argumentos de los magistrados. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, destacó que gracias a esta práctica de hacer públicos los debates, se está fortaleciendo la democracia deliberativa. Consideró que la ciudadanía se siente partícipe de estos debates y que la transparencia siempre es positiva. En audiencias de pleno y salas, el Tribunal Constitucional dejó al voto 39 procesos constitucionales, entre acciones de amparo, habeas corpus, habeas data, entre otros. 39 procesos constitucionales quedaron al voto luego de audiencias públicas de pleno y de sala, realizadas el 25 y 26 de febrero último. La Sala Segunda del TC, presidida por el magistrado Augusto Ferrero e integrada por sus colegas Ernesto Blume y José Luis Ardón, dejaron al voto 12 procesos, de los cuales 6 fueron habeas data, 5 amparos y un proceso de cumplimiento. Las demandas procedían de los distritos judiciales de Lima, La Libertad, Huaura y Tacna. De otro lado, en audiencia pública del Pleno quedaron al voto 27 procesos, 22 fueron de amparos y 5 de habeas corpus, procedente de los distritos judiciales de Ica, Tumbes, La Libertad, Lima Norte, Lima, Junín, Sullana, Huánuco, Amazonas, Callao, Pasco, Lambayeque y Cañete. El Pleno del Tribunal Constitucional es presidido por la magistrada Marianela Ledesma Narváez y está integrado por los magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. ¿Qué es el proceso constitucional de amparo? En la siguiente nota nos lo explica la asesora jurisdiccional Paola Ordóñez Rosales. Los procesos constitucionales reconocidos en la Constitución son 6. La pregunta apunta a uno particularmente relevante, como es el proceso constitucional de amparo, y su relevancia radica en la magnitud y la cantidad, la importancia de los derechos fundamentales que éste protege. El proceso constitucional de amparo no es otra cosa que un proceso autónomo, un proceso constitucional en virtud de la dación del Código Procesal Constitucional y del reconocimiento constitucional en el artículo 200 de la Constitución desde sus incisos 1 al 6. ¿Qué tutela el proceso constitucional de amparo? Sería bastante tedioso, largo e inoficioso empezar a señalar o indicar taxativamente cuáles son los derechos fundamentales. Pues toda vez de los cuatro procesos constitucionales de la libertad, como son el habeas corpus, amparo, data y cumplimiento, el proceso de amparo se va a caracterizar por tutelar todos aquellos derechos que los 3 procesos constitucionales mencionados no tutelen, es decir,
no va a tutelar libertad personal, no va a tutelar acceso a la información pública ni autodeterminación informativa, ni tampoco el derecho que tenemos todos los peruanos al cumplimiento de las normas legales y actos administrativos, por ser todos estos derechos fundamentales materia y objeto de los otros 3 procesos constitucionales. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda todo menos eso. Los derechos fundamentales tutelados por el proceso constitucional de amparo los podemos clasificar en 2 sectores o grupos. Aquellos que se encuentran taxativamente reconocidos en el texto constitucional a lo largo de la Constitución. Un primer ejemplo, el ejemplo más evidente, son aquellos que están enunciados en el artículo 2 desde el inciso 1 al 24, y todos aquellos que encontramos, por ejemplo, en el 149, 89, 48, 51, el régimen económico, etcétera. Es un proceso bastante amplio, es un proceso histórico, además en el caso peruano, que nace y tiene su origen agrario, porque nace en el gobierno de Velasco para buscando un mecanismo de tutela del derecho de propiedad. ¿Qué más podemos decir del proceso de amparo así de relevante y contundente? De que a la fecha es el proceso más utilizado por los peruanos cuando consideran que se vulnera algún derecho fundamental. Las personas o a quienes están legitimados para interponer un proceso constitucional de amparo, en principio, en términos procesales, es el perjudicado o afectado. Ahora está, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo sé quién se encuentra afectado? ¿Quién se encuentra presuntamente perjudicado en su derecho fundamental? El proceso de amparo va a servir para tutelar 2 situaciones bastante importantes. Una, voy a poder iniciar un proceso de amparo ante una amenaza, que esta, por cierto, tiene que ser cierta e inminente, es decir, no puede ser producto de mis elucubraciones o imaginaciones o tensiones mentales, sino que tiene que tener manifestaciones concretas, evidentes de que estoy siendo amenazado o amenazada en alguno de mis derechos fundamentales. Y ante una violación o vulneración o afectación de un derecho fundamental. Cuando hablamos de violación o afectación de un derecho fundamental, debemos tener también muy presente un concepto importante, que es el acto lesivo. Es decir, mediante un acto lesivo, que en líneas generales va a ser una acción u omisión, toda vez que puedo lesionar o amenazar un derecho fundamental haciendo o no haciendo, es que yo voy a encontrarme legitimado para interponer un proceso constitucional de amparo. Ahora, esta legitimación no necesariamente tiene que ser representada directamente por el afectado. Es decir, por ejemplo, yo tengo una casa en Perú, pero me encuentro trabajando en Italia, correcto, y están afectando mi propiedad por alguna decisión municipal que apunta a expropiar los inmuebles que se encuentran cerca, y lo que incluye mi inmueble, por la ampliación de alguna vía pública. Si bien yo estoy en Italia, no significa que yo no pueda defender o no pueda salir en busca de una tutela constitucional de mi derecho fundamental a la propiedad, sino que esta legitimación, o quien va a interponer o va a iniciar el proceso constitucional de amparo, va a ser un representante, va a ser un tercero ajeno a mí, que va a requerir solamente una representación por escrito, que no se necesita que esté inscrito en algún registro particular ni algún tipo de consulado. Y lo que sí es importante recordar es que también en los procesos constitucionales de la libertad existe la figura de la procuración oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que si yo advierto que una persona está siendo amenazada, vulnerada en un derecho fundamental, de buena intención, a decisión propia, puedo iniciar en favor de este perjudicado o presuntamente perjudicado un proceso constitucional de amparo. Sin embargo, también es requisito procesal importante que, si bien lo puedo iniciar, necesitamos la ratificación del presuntamente afectado de la demanda. Es decir, este procurador oficioso que dice se está afectando el derecho fundamental de Paola Ordóñez y por tanto ella se encuentra imposibilitada de repente de iniciar un proceso porque hasta Italia todavía no le llega la notificación de esta expropiación, pero ese inicio procesal, esa búsqueda de justicia constitucional tiene que ser ratificada por quien se encuentra directamente o quien estaría directamente amenazado o vulnerado en un derecho fundamental. Acá retomamos un punto inicial. Procede cuando yo estoy en 2 situaciones claras, ante una amenaza o ante una lesión ya realizada, y tienen consecuencias procesales distintas. Generalmente los procesos de amparo pueden iniciarse con una amenaza, pero es tan a veces
desgraciadamente todavía, dada la carga procesal, la duración del proceso de amparo no es tan célere en los plazos que establece el Código Procesal, que puede ya en el desarrollo del proceso constitucional tornarse ya lo que era una amenaza en una afectación. Entonces, esto que genera que si bien el juez va a tener una demanda que se inicia como amenaza, al momento de resolverlo va a tener que considerar que está resolviendo ya un acto lesivo o una controversia de fondo. Los procesos constitucionales de amparo tienen dos instancias o dos órganos encargados de resolverlos. De acuerdo al diseño constitucional nuestro, el legislador constituyente ha dispuesto que sea en primera y segunda instancia el Poder Judicial, a través de los juzgados civiles donde existan esto y a través de los juzgados mixtos donde no se encuentre una judicatura civil para materias de amparo, data y cumplimiento y una judicatura penal para los temas de habeas corpus. Si el ciudadano no se encuentra satisfecho con la resolución dada o las decisiones jurisdiccionales emitidas por el Poder Judicial, recién puede venir en última y definitiva instancia a través del recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Es importante tener presente que el recorrido por el Poder Judicial es obligatorio en tanto y en cuanto los jueces constitucionales del Poder Judicial, en virtud del 138 del texto constitucional, también están obligados, también tienen titularidad para resolver controversias constitucionales en materia de conflictos de derechos fundamentales, que son los que atienden los procesos de la libertad, siendo uno de ellos el proceso de amparo. El Tribunal Constitucional, si bien va marcando la pauta a través de su jurisprudencia, realiza una labor interesante de pedagogía a través de sus sentencias, es una última y definitiva instancia. A él se deben recurrir de manera excepcional. Ese es el diseño, la intención, el objetivo del diseño constitucional peruano. Vamos con nuestra secuencia Tribunales del Mundo. La Corte Constitucional de Colombia hizo un llamado de atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que no actúe bajo criterios discriminatorios a la hora de decidir separar a menores de edad del cuidado de sus padres. El pronunciamiento fue hecho al fallar una tutela a favor de una trabajadora sexual inmigrante venezolana, a quien le quitaron sus hijas de 7 y 4 años de edad, que viven en una habitación en el barrio Santa Fe, zona de tolerancia en Bogotá. La madre presentó una tutela contra el ICBF, argumentando que la entidad no puede condicionar la devolución de las niñas a su entorno familiar, al oficio de ella o a su sitio de vivienda solo por los moralismos que imperan sobre la prostitución, la zona de alto impacto o las zonas circundantes. 12 miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros presentaron un recurso de inaplicabilidad por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional de Chile, en el que piden suspender el proceso judicial por torturas en contra de un manifestante, ocurridas el pasado 21 de octubre, durante las manifestaciones sociales en el país. La sentencia la determinó el 8º Juzgado de Garantía de Santiago y además decretó la prisión preventiva para 5 de los uniformados formalizados. En tanto, para los otros 7 imputados se dictó la medida cautelar de firma semanal en la 33ª Comisaría de Ñuñoa, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Según la Fiscalía chilena, las agresiones que recibió la víctima, que fueron transmitidas en vivo por un canal de televisión, provocaron que perdiera la visión de un ojo. La Audiencia Provincial de Vizcaya, en España, condenó a prisión permanente a una mujer que mató a su hija Kiara, de 9 años, al intoxicarla con fármacos y asfixiarla en su casa del barrio de Axcuri, en Bilbao. También tendrá que indemnizar a su otra hija con 20.000 euros. El tribunal declaró culpable por unanimidad a Ada de la Torre de asesinato con alevosía con los agravantes que supone el parentesco y que la víctima fuera menor de 16 años, el pasado 19 de diciembre.
Los hechos ocurrieron el 16 de enero de 2019, cuando Yosun, de 20 años y hermana de la víctima, llegó a la casa y encontró inconscientes y abrazadas a su madre y a la niña. Tras alertar a emergencias, los médicos pudieron reanimar a la mujer, pero la menor falleció por un paro cardiorrespiratorio, tras ingerir un cóctel de fármacos administrados por su madre. Hasta aquí con las informaciones. No olvides seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima edición.